Hola, ¿qué tal? Soy Janina Pérez Arias. Estamos en el set de Quinótico en la 70 edición de la Seminci y hoy no podría estar mejor acompañada que de tres hombrones aquí que bueno, a ver, increíble. Rafael Cobos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Jesús Carroza. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y Luis Tosar. Hola, ¿cómo estás? Bien, ahora estoy muy bien y están detrás de una gran película que se está presentando aquí en la sección oficial que se llama Golpes. Es el debut en la dirección del largometraje de Rafael. Y Rafael, alguien te dijo a ti una vez, después que hiciste el hijo zurdo, has probado la sangre y vas a volver a dirigir. Isaki, me lo Isaki encontré. La Cuesta te lo dijo, Sí, fue me lo un dijo. profeta, ¿no? Sí, supongo que él, como es bastante más sabio que yo y sabe bastante más de esto que yo, sabía que volvería y me lo dijo así, me lo dijo utilizando este tipo de imágenes como muy gráficas y muy potentes, ¿no? Y me dijo, ¿has probado la sangre? Amigo, me temo que vas a volver a probar la sangre. Y en realidad los vejis no tienen sangre, quiero decir que después no ha sido un proceso tan complejo. Sí. En esto de probar la sangre, tú te rodeas de gente conocida y te rodeas de una persona que ha estado desde el principio personificando tus palabras, ¿no? Como lo es Jesús Carroza. Eres como que el talismán, el llavero de la buena suerte, el muso, la persona que le da cuerpo y alma a las palabras de Rafael. ¿Cómo es tener a Rafael ahora allí dirigiéndote? Para mí es un honor y un privilegio. Para mí es un honor y un privilegio tener a Rafa con los guiones que escribe, maravilloso, y con la confianza que tenemos, como lo dirige, y para mí maravilloso. Sí. Y perdona que lo interrumpa, la primera película que yo escribo que se rueda es Siete Vírgenes, que es su debut como actor, y la primera película que dirijo es con él. Es decir, es como un ciclo que de repente se comunica y es como muy emotivo. Mira, en esta constelación que se unen los astros, allí tenemos a la representación gallega más potente que se puede imaginar, Luis Tosar como el hermano de Jesús Carroza. ¿Cómo fue entrar en esta dimensión andaluza con estos dos? Andaluces cerrados. Sí. No sé, yo aún no les entiendo. A día de hoy, no sé, cuando me hablan no les entiendo nunca lo que me dicen. No. Yo dejo correr. No, me sentí muy arropado, la verdad. Y es verdad que yo, claro, yo ya conocía bien su relación y por suerte yo conocía a Jesús de hace años, trabajamos por primera vez en Celda 211, volvimos a coincidir en El Niño, hemos tenido siempre muy buena relación, creo que esto nos ayudó para la película, para trabajar todo esto que teníamos que intentar construir de estos dos hermanos. Y con Rafa en realidad también habíamos coincidido de manera muy tangencial, pero en Toro, él había sido también co-guionista, con Fernando también, con Fernando Navarro, y lo que pasa es que habíamos tenido casi ninguna oportunidad de cruzar palabras, ¿no? Y ha sido un lujazo, la verdad, poder participar de este bautismo, de este guionista venido a más, como le llaman en Valladolid. Yo diría que los gallegos y los andaluces hacen buenas migas, ¿eh? Se entienden Sí. muy bien, la verdad. Tengo muchísimos amigos gallegos y haber trabajado con Luis ha sido todo tan fácil y tan sencillo, pero yo creo fundamentalmente porque personalmente todo era sencillo y a favor. Bueno, quiero meterme un poquito más en el argumento de la película y hay algo que me llama muchísimo la atención, que es tocar lo de la memoria histórica, ¿no? A través de esta historia. Siento que en el cine español como que se ha bordeado siempre lo de la memoria histórica y viendo la película recordé aquel discurso infame de Aznar de qué importan un par de huesecitos, ¿no? Que eso ha calado muchísimo, digamos, a la gente que sí le importa escarbar y sacar a los muertos para darle un entierro que se merecen. ¿Qué les pasó por la mente tocar esta cuestión que es tan importante no solamente para España, sino en todas partes donde ha ocurrido también algo similar? Celebro tus palabras y celebro la ironía de tu comentario y celebro lo terrible del comentario del expresidente que nombra. Es un tema sobre el que no se ha escrito, sobre el que no se ha
dicho mucho y sobre todo sobre el que hay una carencia de regulación evidente. La muerte probablemente sea el fin del ciclo de todos y se merece la dignidad que nos hemos cubierto a muchísimos enterrados en el conflicto bélico del que hablamos, y era necesario volver a este tema y sobre todo volver desde un punto de vista muchísimo más lúdico, a partir de una película que en definitiva es una película de gángster, es un western, una especie de polar de cine negro, donde lo que prima son las peripecias de Jesús y de su banda, y que estuviera por debajo, bueno, pues era la forma de mezclar estas dos cosas, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Porque claro, Rafa tiene una visión desde director, desde el punto de vista de escritor, pero ustedes como no solamente como intérpretes, sino como españoles, ¿cómo les afectó este tema a ustedes? A mí es que me parece una cuestión transversal en este país, y a través de esta película de alguna manera se establece una metáfora que creo que resume perfectamente lo que es nuestra realidad cotidiana. Convivimos con algo de lo cual a veces apetece hablar y otras veces no apetece nada. Un sector de la población en este país nunca quiere hablar de este tema, pero sigue ahí. Y por mucho que dejemos de hablar, nunca desaparece. Y de alguna manera parte del discurso de esta película también pasa por ese lugar, ¿no? Porque las cosas hay que afrontarlas desde algún lugar, cada uno como buenamente pueda, pero tienes que hacerlo. Antes hablábamos de que yo escuché hace poco a un filósofo diciendo que seguro las guerras civiles necesitaban al menos 100 años para poder empezar a superarse. Nosotros todavía vamos en 80, aún nos queda seguramente 20, pero esos 20 deberíamos ser un poco más aplicados de lo que estamos siendo, porque realmente no acabamos de meterle mano al problema, y el problema seguirá ahí, ¿no? Las cunetas siguen ahí, las fosas siguen ahí, y si no se airean, mal asunto. Jesús, ¿quieres dar alguna opinión? Yo nada, lo que ha dicho Luis, prácticamente es una metáfora también una metáfora que cuenta también de la película, y si sirve para que se regenere, se cure, se cicatricen bien heridas, pues, y si el público lo capta así, maravilloso. Pues, claro, para que se reconcilie. Y además es muy curioso porque esta frase que tú has dicho de Aznar, claro, los huesos nunca importan cuando no son de los tuyos, ¿no? Es un poco el resumen de la cuestión. Bueno, me parecía oportuno hablar de ese tema. Perdonen la solemnidad. No, te la agradecemos, no te la perdonamos, te la agradecemos. Bueno, gracias. Y quería hablar un poquito de esta cuestión también de esas dos Españas que representan a estos dos personajes, ¿no? Y que tienen un desencuentro y que luego tienen un encuentro. ¿Cómo construyeron ustedes esta representación y esta cuestión de que hasta ahora nos preguntamos si esas dos Españas alguna vez podrán ser reconciliadas e ir en una sola línea y remar en una sola línea? Me gustaría creer que sí, me gustaría creer que como estos dos hermanos hay un lugar en el que se encuentran, ¿no? Y a uno les costará más que a otros, ¿no? El personaje de Miguel es un personaje que tiene muy claro su objetivo, tiene muy clara cuál es la lucha y tiene muy claro qué hacer para conseguir resolverlo, ¿no? El de Sabino es un hombre perdido en el siglo, como decía Manu Chao. Es un tipo que se ha quedado en tierra de nadie. Viene una España completamente nueva y este señor, con las herramientas que tenía hasta ahora y su vida más o menos sencilla, de repente se transforma, se convierte en todo adquiere una complejidad brutal y no sabe muy bien cómo salir de ahí, ¿no? En todo lo que tiene que ver con lo emocional. Y para mí es verdad que creo que tiré de muchos ecos de la infancia, porque me sonaba mucho el personaje de Sabino. Me sonaba, pues eso, me recordaba un poco a mi padre, me recordaba un poco a mis tíos, a gente, digamos, del entorno de esa generación, que uno vio como en los años 80 tenían 40 y pico años y de repente llegaban a un mundo nuevo, ¿no? Es como si hubiesen emigrado, como si de repente hubiesen cogido un barco y se hubiesen puesto sin moverse del sitio en otro país. Y de repente aquello era un lugar abierto y estos señores ya habían hecho media vida, ¿no? Con lo cual tenían que empezar a transformarse. Y cada uno, pues bueno, lo fueron haciendo en la medida que pudieron,
con mayor o menor torpeza. Y bueno, por suerte algunos han ido encontrando más o menos su sitio, otros que a día de hoy los vemos pronunciar frases muy memorables, claramente no lo han encontrado, ¿no? Y bueno, y así, sí, tirando mucho eco de la niñez, te diría yo. Yo creo que si entiendo esta posición de hablar de las dos Españas, creo que probablemente es algo más complejo, no es una cosa tan polarizada de negros y blancos. Sin embargo, yo creo que a la hora de mirar hacia el pasado, hacia la hora de restituir de dónde venimos, a la hora de enfrentarnos verdaderamente a este espacio que es un espacio todavía como muy tenebroso, al que no acudimos de una forma rigurosa, ahí sí creo que existe esta cosa de las dos Españas, y hay un momento en el que el personaje de Sabino en la película le dice al personaje de Miguel, pero ¿qué importa de la guerra? Hace 40 años de la guerra. Eso no lo recuerda nadie. Y el personaje de Jesús le dice algo así como, el problema justamente es que nadie lo recuerda. Ahí sí siento que hay una fracción, que hay una división, que hay una ruptura evidente, que al final la respuesta viene por la reconciliación, por la unión y por una forma vuelta al origen de los dos, y ahí creo que realmente hay un orden que restituir, ¿no? Jesús, que estás allí muy calladito. Ya sé que hablas poco. Sí, pero fíjate, Jesús, me gustaría saber cuáles son los grandes retos de un intérprete, ¿no? Porque fíjate, tú en las películas que has hecho y en este personaje, Miguel, tú eres una persona que le da una luminosidad muy especial a tus personajes. Yo no sé qué tienes tú, los ojos, será tus ojos, tu manera de andar, no sé, pero es algo allí que como que deslumbra, ¿no? ¿Cuál es el secreto de esa luminosidad? Muchas gracias, pero no sabría decirte. Este personaje, por ejemplo, está muy bien escrito, y también me agarré desde intuición trabajando con Fale, con Luis, con los compañeros. No lo sé decirte, no sé, los retos la autenticidad, pura, hombre, ¿no? Es como decía Luis, una cosa muy bonita, había dicho, ostras, es de los actores más honestos con los que he trabajado. Yo no creo que un actor le diga eso a otro actor, me parece que es valiosísimo, ¿no? Pero, y creo que, bueno, evidentemente fue un acierto de casting que lo hubiera hecho, pero porque yo creo que hay algo en el personaje de Miguel, que Miguel le tiene un carisma a pesar de sí mismo. Y eso, claro, necesitas a un actor que tenga el carisma a pesar de sí mismo incluso. Es decir, que vaya con él sin necesidad de colocarlo, ¿no? Tienes que encontrarlo y tienes que tenerlo. Y aquí, claro, estaba Jesús. Y ahí está Jesús muriéndose de la vergüenza porque estamos hablando muy bien de él. Míralo, porque él es tímido y es bajo perfil y no quiere hacerse notar, pero a pesar de eso, pues no. Tiene aquí a los amigos que interceden por él, son sus duelistas, sus padrinos, Y bueno, y la película se ambienta en la Sevilla del 82. Claro, la Sevilla del 82, ¿qué recuerdos tienen ustedes de esa Sevilla del 82 y cómo se veía la Sevilla del 82 desde la Galicia de ese año? O sea, no sé. A ver, desde la Sevilla, desde la Sevilla era una ciudad muy en construcción, era una ciudad muy ruinosa, como eran muchísimas ciudades a finales de los 70 y comienzos de los 80, con mucha esperanza, con mucha intención y con una clara vocación de modernidad y de asumir determinado desarrollo, pero que todavía convivía con mucha miseria, con cinturones periféricos depauperizados, con mendicidad, con bueno, todo esto que sabemos, pero al mismo tiempo cargada de valentía, de esta cosa salvaje, esta cosa muy, muy vinculada a la ciudad de Sevilla y con muchos sueños, ¿no? La verdad es que nuestra película comienza en el otoño del 82, se acercan las elecciones democráticas, las primeras fueron en junio del 77, son las primeras en el 82 que gana un partido de izquierda. Bueno, con mucha esperanza. ¿Tiene algún recuerdo especial de la década de los 80? Yo que soy del 87. Mira, tengo claro. 3 añitos ahí que no recuerdo. Mira. Cuenta. Cuenta.
¿Tú tienes algún recuerdo especial de esa década de los 80? Aparte de la ropa que era horrible, pero bueno. No, yo recuerdo muchísimos y maravillosos todos, porque para mí fue mi niñez y mi juventud en esos 80 y era básicamente la vida en la calle. O sea, yo lo recuerdo estar todo el día en la calle. Sí, bailando breakdance o haciendo pintadas, grafitis, haciendo las primeras escapadas por ahí, hasta que ya un día nos disparó un policía porque se creyó que éramos ladrones, porque andábamos metidos en fábricas abandonadas allá al lado de mi casa. Yo vivía en Lugo, en el extrarradio, en una zona que no había sido urbanizada todavía. Se habían construido esos bloques donde nosotros vivíamos y habíamos ido un montón de familias allá a vivir, pero en realidad la zona no estaba urbanizada. Se acababa la ciudad, empezaba campo, huertas, berzas, tal, y luego estaban los bloques. Entonces era un lugar muy peculiar, pero era un lugar que invitaba a la aventura. O sea, claro, allí... Y era otra vida, quiero decir. Antes tú vivías en la calle, no había ningún problema con eso, ¿no? Convivías con otros niños, todo el mundo se cuidaba. Yo recuerdo, claro, a mí me cuidaban mis vecinas, mi madre, nosotros cuidábamos a otros niños, no sé, era una vida en comunidad muchísimo más potente que lo que pasa ahora, ¿no? A mí me flipa esto de la magia del cine, ¿no? Que te lleva a otras épocas y te lo crees todo. Y también hay otra cosa que esta historia, Golpes, tiene lo que cualquier actor puede soñar. Tiene atracos, tiene acción, tiene romance, tiene todo esto, ¿no? Toda esta mezcla. Jesús, ¿cómo? Y todo le toca a Jesús, además. Jesús, porque Jesús, a ver, todo le toca a Jesús de cierta forma. Jesús, esta cosa de tener todos esos géneros allí, ¿qué tan nutritivo es eso para un actor? Pues bien. A ver, más nutritivo para, yo no sé, para el espectador, si tiene todo eso, son puntos para que vaya a verlo, no sé qué decir. Yo voy escena por escena y... Mejor eso que calladito todo el rato en una esquina de una mesa, ¿no? Sí, claro. Pero es curioso porque es una película que, contada así, puede parecer muy testosterónica y en absoluto lo es, ¿no? Para nada. Pero yo creo que eso también tiene que ver con Rafa, ¿no? Poca testosterona. No, porque claro, tú te imaginas películas y series que tengan que ver solamente con hombres y tú como mujer que le damos una lectura desde el 2025 dices, yo no quiero ver mucho macho, yo quiero ver algo que sea más representativo de mi generación, de mi momento ahora, el aquí y ahora. ¿Qué tan importante es balancear esa testosterona para atrapar también a un público potencial femenino, que cada vez más mujeres, que son las que vamos más al cine, pero nos vemos 3 machos, no queremos? ¿Cómo es eso? Bueno, también está Teresa Garzón ahí, Angelita, que hace un papelón, Teresa, y Moe Alcázar, Cristina Alcázar también, que tu mujer. Sí, pero sobre todo porque creo que los personajes masculinos están tratados desde el cuestionamiento de esa masculinidad. Quiero decir, son personajes, ¿cómo diría yo? O sea, esa testosterona está pasada por el filtro de la poesía, por así decirlo, y entonces los coloca en otro lugar, ¿no? Y aunque todos esos elementos estructurales puedan parecer clásicos, por así decirlo, aquí aparecen desde un lugar completamente inesperado, ¿no? Y estos personajes son personajes heridos y son hombres, muy hombres, pero que están en situaciones muy difíciles, ¿no? ¿Y cómo es Puede dar una respuesta muy difícil que has clavado, ¿eh? Bueno, pues sí se lo ha clavado, pero... Eso también Era es muy difícil y muy comprometida, ¿eh? Eso es mérito también de la escritura. O sea, sin una escritura como la de Rafa y Fernando. Nuestro no es de guión. Bueno, también. esa respuesta no tiene nada que ver con mi escritura, es decir, no la traíamos escrita. Sí, bueno, es verdad que tiene que ver un poco con la escritura de los personajes que ellos encarnan y tiene que ver con lo que le está diciendo Luis. Al final son personajes heridos, hombres heridos que se separan de este concepto de hombres inmutables y imbatibles, ¿no?
Bueno, yo me podría quedar aquí conversando con Rafael Cobos, Luis Tosar y Jesús Carroza, aunque Jesús Carroza necesita un poquito más de tiempo conmigo para que se suelte más. Bueno, ya están ellos dos. Están ellos dos No, ya. mira. Pero si quieren nosotros nos vamos y charlando de vuestras cosas. No, yo creo que hemos tenido una buena charla. Yo creo que hemos hablado bien y profundamente de todo lo que nos quiere decir, o de muchas cosas que nos quiere decir Golpes. Golpes es una película que está aquí en la sección oficial de la Seminci. El gran debut en la dirección del largometraje de Rafael Cobos y con las interpretaciones grandiosas de Jesús Carroza y de Luis Tosar, entre otros actores, porque tienes un elenco fantástico. Y bueno, y aquí muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Y bueno, aquí seguimos en Quinótico, en la Seminci, en el set de Quinótico, la primera con K y la segunda con C, y hay más.